de hoy. Explico en qué va a consistir el encuentro de hoy para que ustedes puedan también organizarse. En primer lugar, vamos a hacer una presentación de los contenidos que corresponden al programa. El programa, tanto como el cronograma, fueron subidos por el profesor Bonillo en la plataforma. A su vez, una vez que hayamos presentado los contenidos del programa con sus distintas instancias en lo que respecta a bibliografía y modalidad de desarrollo, pasaremos al cronograma para que ustedes puedan identificar fundamentalmente las instancias de evaluación y la modalidad de evaluación. En la jornada de hoy vamos a limitar el trabajo a esto, a la presentación, que es lo que estaba pensado para la semana pasada, solo que tuvimos la fecha de examen, y vamos a explicar también de qué forma trabajaremos, quizá de una manera un poco más extensa, quizá más extensa de lo que sería deseable por semana, la semana que viene, para recuperar el tiempo perdido en la semana anterior. Comienzo haciendo la presentación del programa. No sé si ustedes me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien. Entonces. Bien, ¿ahí lo están viendo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, en principio comentarles que lo habrán leído probablemente ya en la fundamentación, que la asignatura fue una asignatura inicialmente propuesta por UNOVA para la formación transversal de las distintas carreras que oferta, desde el momento en que se trata de un espacio en el que se discute el modo de construcción del conocimiento científico en sus distintas versiones y en las distintas modalidades en que se desarrolla, quiero decir con esto aplicado o puro, y también en concreto la metodología que corresponde a la construcción del conocimiento científico en lo que denominamos metodología de investigación. Teniendo en cuenta esto, ha habido a lo largo de los años que llevamos de desarrollo en la universidad cambios en lo que respecta al programa Epistemología y Metodología de la Investigación, de manera que en algunos casos apareció como Epistemología y Metodología de la Ciencia, en otros casos apareció como Metodología de la Investigación únicamente, y aún sigue apareciendo así en algunos programas anteriores al que vamos a cursar este año. En otros, Epistemología y Metodología de la Investigación, que es precisamente el nombre que debe recibir la asignatura en la actualidad. Está pensado para la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, también para el Instituto de Desarrollo Humano, para la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales. Esta asignatura, al menos en este cuatrimestre. Bien, allí tienen una aclaración en relación al número de horas, y me interesa un poco también presentarnos a nosotros que somos los docentes. Mi nombre es Rebas María del Huerto y Bonillo Walter, el profesor que me acompaña hoy y que nos va a acompañar a lo largo de la cursada. El programa pretende, como el nombre mismo indica, articular dos áreas de construcción de conocimiento científico que son, por un lado, la que corresponde a la epistemología y por otro, la que corresponde a la metodología de la investigación. La epistemología es la disciplina que se ocupa de estudiar las condiciones y mecanismos por los cuales nosotros
descubrimos, validamos, aplicamos, transferimos el conocimiento científico. Al estudiar las condiciones sobre las cuales o desde las cuales descubrimos, validamos y aplicamos ese conocimiento, la epistemología se puede interpretar como una disciplina de carácter metacientífico, es decir, una reflexión sobre las producciones científicas. Y en ese sentido se distingue de la metodología de la investigación, que es una disciplina que tiene como objetivo enseñarnos a producir conocimiento científico, es decir, enseñarnos a investigar. Con respecto a los contenidos del programa, fíjense ustedes que el punto de partida es la comprensión del conocimiento en general, sus clases y del método científico en particular, el conocimiento científico en particular, las explicaciones científicas y las predicciones, los paradigmas de investigación, la producción y la comunicación. Esto se denomina en el programa analítico contenidos mínimos pedidos en el plan de la carrera. Un contenido mínimo es un punteo elemental de los contenidos temáticos que deberán desarrollarse en ese programa para cumplir con lo que el plan de cada carrera solicita. ¿Cómo hemos hecho aparecer estos contenidos en el programa puntual de la asignatura? Tal como queda indicado en las unidades temáticas. En la primera de las unidades vamos a analizar la trama, es decir, la articulación que vincula la epistemología con la metodología. Para eso partiremos de las nociones de epistemología y de metodología, colocándolas en el abanico de disciplinas que se ocupan de estudiar el conocimiento en general y el conocimiento científico en particular. Una vez que hayamos presentado ese abanico de disciplinas y de la relación que guardan entre sí, abordaremos en la primera unidad la epistemología, es decir, el estudio del conocimiento científico en sus condiciones de descubrimiento, validación o justificación y aplicación, en lo que respecta a la comprensión clásica de la ciencia y lo que respecta a la comprensión contemporánea, alternativa de la ciencia, con los conflictos que trae consigo en la actualidad la contraposición entre un modelo de ciencia y el otro. Una contraposición que, a pesar de hablar de epistemología clásica o tradicional, no crean que se encuentra en un tiempo muy ajeno al nuestro, sino que es un tipo de oposición y de conflicto que se reproduce continuamente, sobre todo en los programas de formación al interior de las universidades, donde todavía están en tensión ambas epistemologías y organizan en tanto epistemologías la producción y reproducción del conocimiento científico que a ustedes se les comunica para la formación profesional. La segunda unidad apunta a trabajar algunos de los conflictos que se desprenden de la trama epistemología-metodología, y es el conflicto lógico. Hablando de la lógica como una disciplina, dice allí, propedéutica, es decir, una disciplina de carácter instrumental, una disciplina que nos ayuda a ordenar el pensamiento y el lenguaje, y en este caso puntual, la argumentación que sostiene la práctica científica. Y dentro de la lógica, lo que nos interesa es mirar con más detalle los conflictos metodológicos que se desprenden de la diferencia entre una lógica deductiva, una lógica inductiva, una lógica abductiva o analógica al momento de producir investigaciones científicas. Es decir, cuando nosotros llevamos adelante una investigación, entre las muchas cuestiones que deberemos atender al momento de llevar adelante la investigación, se encuentra la cuestión lógica y consiste en definir
de qué forma nosotros, ya sea consciente y lúcidamente, o en forma inconsciente y solo dejándonos llevar, de qué forma nosotros organizamos los argumentos en defensa de las hipótesis que pretendemos defender, de qué forma los organizamos teniendo en cuenta la lógica de la investigación. Podemos organizarlo de una manera deductiva o inductiva o abductiva o analógica, y cada una de estas formas de organizar nuestra argumentación en defensa de las hipótesis tiene sus ventajas y sus desventajas. Y sobre todo, discute la validez de la argumentación en sí misma, la validez y el alcance de la argumentación en sí misma. La tercera unidad se adentra sobre la cuestión metodológica de la investigación. En la unidad 2 trabajábamos las cuestiones lógicas vinculadas con la investigación. En la unidad 3 nos enfocamos en las cuestiones estrictamente metodológicas. Y esas cuestiones metodológicas tienen que ver con itinerarios. Cuando hablamos de un itinerario estamos hablando de un camino que se transita bajo la forma de un proceso y no de un momento que se va cerrando al pasar de una instancia a la otra. Por ejemplo, de la instancia en la cual busco el objeto a investigar, cierro una vez que he encontrado esa instancia y ese objeto, cierro ese momento y paso a la instancia en que voy a relevar los contenidos que empíricamente me van a ayudar a probarlo, cierro eso y paso a la instancia en la que voy a analizar lo relevado para poder validar o no la hipótesis que quiero sostener, cierro y paso a la instancia de la comunicación. Esto es precisamente lo que queremos desterrar, este tipo de lectura, cuando hablamos de un itinerario o de procesos de investigación. ¿Por qué? Porque al hablar de itinerario, lo que aceptamos con ello es que no existen etapas o momentos cerrados. El momento lógico en el cual me pregunto qué voy a investigar, el momento metodológico en el cual me pregunto cómo voy a hacerlo, el momento técnico en el cual me pregunto qué instrumentos de relevamiento y procesamiento de datos voy a emplear para llevar adelante la investigación, o el momento comunicacional en el que me pregunto de qué manera voy a difundir los resultados. Estos momentos no son etapas que deban ser comprendidas de manera independiente y con escasa articulación entre sí, sino que en la medida en que hablamos de itinerarios, la comprensión nos hace pensar en que al momento de pasar de un itinerario al otro, del itinerario teórico conceptual del qué voy a investigar al itinerario estratégico operatorio del cómo voy a hacerlo, es muy probable que al momento de pasar a ese cómo y definir ese cómo, gran parte de las temáticas, la hipótesis misma, los objetivos, se vean reformulados, sea preciso reformularlos, porque ese cómo ha puesto en cuestión el recorte que hemos hecho del tema. ¿Sí? Y muchas veces ocurre que al contrario, digamos, es el tema el que impone los recortes y las operacionalizaciones que se deben realizar al momento de implementar. Y lo mismo con respecto al contenido, al itinerario comunicacional, es decir, al procesamiento, relevamiento, interpretación, tratamiento de los datos que nos van a servir para sostener la hipótesis que vayamos a investigar. Entonces, por esta misma razón es que hablamos de itinerario, de un andar que va retroalimentando las instancias entre sí, ¿sí? Y que conduce a la recapitulación final que estaría representada por los informes de investigación, los papers o las formas de documentación que ustedes pueden conocer
en las distintas carreras que transitan. Es decir, entonces, retomando, nosotros tenemos un programa en el cual arrancamos con la trama, la articulación que existe entre todos los saberes que se ocupan de estudiar el conocimiento, haciendo foco en la epistemología y la metodología como saberes esenciales. Luego nos adentramos a la metodología de la investigación en concreto y trabajamos dentro del proceso de investigación los conflictos vinculados a la lógica de la investigación y los distintos itinerarios que recorremos para poder construir una investigación en concreto. Cada uno de estos 3 bloques temáticos que acabo de mencionar tiene un conjunto de lecturas de carácter obligatorio. En la unidad número 1, la primera lectura, que es la que ya está cargada, inclusive con una actividad en la plataforma, es la lectura de un texto de Gianella, de Alicia Gianella, que es una epistemóloga de la localidad de La Plata. El título del texto es Introducción a la epistemología y la metodología de la ciencia, y ustedes tienen de ese texto, que pueden encontrar online en formato PDF completo, tienen propuesta la lectura desde la página 21 hasta la página 57. Luego estará el texto de Mario Heller, un epistemólogo también argentino, fallecido hace 2 años, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El texto en cuestión es Ciencia Incierta, la producción social del conocimiento, en sus capítulos 1 y 2. Y recomendamos, además, para una mayor comprensión de las discusiones que se plantean en la primera unidad, el texto de estos 2 también epistemólogos de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad de Lanús, que son Ambrosini, Cristina y Beraldi, Gustavo Beraldi, se llama el texto Pensar la ciencia hoy, la epistemología entre teorías, modelos y valores. Ahí tienen también indicados, es un texto que también se puede encontrar en formato PDF en la web, y tienen indicadas las páginas que les pueden ayudar a ustedes a abordar esta primera unidad. Ese texto está recomendado, no es de lectura obligatoria, pero ayuda, creo, significativamente a la comprensión de los contenidos de la unidad 1. En la unidad número 2 nos encontramos con un texto de Zamaja, el papel también un epistemólogo argentino reconocido, fallecido hace pocos años, el papel de la hipótesis y de las formas de inferencia en el trabajo científico, en un trabajo que se llama Semiótica de la ciencia y resultó inédito. Y es probable que traigamos a colación un texto de Inoub, Cuestión de método, aportes para una metodología crítica, que está indicado en la unidad número 3. Es probable que tomemos unas páginas de ese texto para abrir esta cuestión del entramado entre la epistemología y la metodología de la unidad número 1. De eso les va a hablar en un momento el profesor Bonillo. En la unidad número 3 retomamos a esta autora y también a Batiani y Cabrera, metodología de la investigación en ciencias sociales, Hernández Sampieri y otros, metodología de la investigación en general, Lorenzo y Zangaro, proyectos y metodologías de la investigación. De todos estos textos hemos hecho un dossier con algunos fragmentos que subiremos cuando estemos cerca de comenzar el desarrollo de la unidad número 3. Esto es entonces el conjunto de textos de lectura obligatoria, y ustedes tienen luego una serie de textos de lectura general. En muchas ocasiones ocurre que algunos estudiantes o algunas estudiantes van hacia estos textos de lectura general y encuentran
material que les resulta más claro al momento de comprender las distintas unidades temáticas, y tienen por completo libertad de utilizar el material que consideren para ustedes más claro. Bien, para trabajar con la metodología le voy a dar paso al profesor Bonillo para que desarrolle el cronograma. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Bien, algo ya comentado un poco, o pueden a lo mejor sospecharlo justamente a partir de lo que dijo la profesora. Me gustaría presentarles el cronograma que ustedes también tienen en la página. No, perdón, estoy presentando mal. ¿Qué está pasando? A ver, disculpen, no sé. Únicamente Si tendría querés lo que... presento y lo No, desarrollás. lo que pasa es que no sé por qué no me está presentando. Si lo tengo abierto y todo. La verdad que no sé por qué razón, porque lo tengo abierto justamente para mostrarlo, pero no me lo permite presentar. Qué raro. Es muy extraño. Mirá a lo mejor si vos podés presentarlo, porque no, a mí no me lo permite presentar, no sé por qué. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Gracias. Este cronograma que ustedes ya no se ve más, que apenas vieron en un ratito, y espero que lo hayan leído rápidamente. No sé, Oh. No, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Gracias. Ese cronograma que ustedes están viendo y que estamos viendo y que ustedes pueden ver también en la página, por supuesto es un cronograma tentativo. Evidentemente puede ser que por algún motivo tengamos que variarlo, o bien porque hay alguna temática que es necesario reafirmar, o bien porque se desarrolle más un tema por necesidad o lo que fuere. Concretamente, allí ustedes tienen justamente que el 15 vamos a tener nuestra primer encuentro, y de hecho por los exámenes finales no lo tuvimos. De allí que justamente en este momento estamos haciendo un poco la presentación general y el recorrido justamente, y de algún modo vamos a absorber justamente el 29, tanto la clase del 22 como la del mismo 29. Vamos a hacer justamente en ese sentido, nosotros tenemos de 8 a 12, la, la profesora va a seguir seguramente con esta temática de la unidad 1, con el texto de Yanela, que ya incluso tienen ustedes en la plataforma, como bien le dijo. A las 10 de la mañana la profesora va a seguir con ustedes sobre este tema. Yo voy a estar presente a las 8. A las 8 de la mañana nos vamos a contactar y vamos a trabajar un poco desde otra perspectiva, desde la unidad 1, pero como bien le decía Huerto, voy a tomar un texto
el capítulo 1 del texto de Inum, que de algún modo presenta un modo de mirar o de definir o de entender la metodología que es muy importante que tengamos presente. De esa manera vamos a trabajar la unidad 1 de un doble modo y al mismo tiempo, al tener las dos clases juntas, tanto a las 8 como a las 10, vamos a estar ganando un poco de terreno, digamos, y tiempo, ¿sí? Que, bueno, lo hemos perdido justamente recuperando de alguna manera el encuentro del 15 que no pudimos tener. Como ustedes ven, hay, digamos, días de clases que serán sincrónicos y otros días o semanas que van a ser asincrónicos. Por ejemplo, la semana del 5 del 4, ¿sí? Va a ser un trabajo más bien asincrónico, un poco de lecturas de texto con algunas consignas, seguramente en un espacio, como por ejemplo un espacio de tareas para que ustedes puedan responder y trabajar luego sobre ello. Nosotros vamos a trabajar la unidad unidos y cuando comencemos, si ustedes quieren, la unidad 3, allí enseguida en la octava semana, el 3 de mayo, aquí ustedes tienen el primer parcial. El primer parcial que va a ser de la unidad 1 y 2, ¿sí? Que ya habremos terminado. Y de hecho va a ser un encuentro sincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser un escrito, pero va a tener un horario de comienzo y un horario de final, así como tienen, por ejemplo, los exámenes, pero que son escritos de todas maneras, son exámenes escritos. Son, de hecho, encuentros sincrónicos, aunque sean escritos y no sean orales. Luego de eso vamos a seguir con la unidad 3, y allí, en realidad, claro, este primer parcial es un parcial que de algún modo recoge estos datos más de corte teóricos, más de cortes de fundamentos, más de corte epistemológicos y lógicos que acompañan necesariamente a la metodología de la investigación. Pero ya en la tercera unidad, el tercer bloque, ¿sí? Tercera unidad, como quieran llamarlo, vamos a meternos de lleno, digamos, en lo que hace a la metodología de la investigación. Y como bien dice aquel adagio, digamos, a investigar se aprende investigando. Entonces lo mejor es ir aprendiendo, es ir transitando los distintos itinerarios de la metodología, pero sobre, digamos, un tema o una pregunta en concreto que ustedes mismos se van a hacer. Es decir, el producto, ¿sí?, de todo este proceso va a ser un proyecto de investigación. Es decir, no va a ser una investigación, porque evidentemente una investigación no se puede hacer en una cuestión de 2 o 3 meses que nos restan para finalizar nuestra materia. Pero sí, para de algún modo proyectar una investigación. Un proyecto de investigación es algo así como una planificación anticipatoria de cuáles serían los pasos necesarios para construir ese conocimiento científico acerca de ese tema que me interesa a mí investigar. De allí que vamos a ir recorriendo justamente la unidad 3, 3.1, 3.2, 3.13, tratando los distintos itinerarios. Es decir, todo el 3.1, ¿sí? Si ustedes quieren, ¿sí? El primer esfuerzo es un poco en determinar el objeto, construir el objeto de investigación. Mientras que la unidad 2 tiene más que ver con la operacionalización, ¿sí? Con el diseño metodológico que vamos a tomar,
con los instrumentos que vamos a utilizar para recabar los datos, determinar las muestras que vamos a tomar justamente para recabarlas, ¿sí? Y a partir de ahí, es decir, digamos, todos estos momentos los vamos a ir estudiando en la metodología, ¿sí? Pero para aplicarlos a nuestro propio trabajo o proyecto de investigación. Si uno quisiera ver todos los instrumentos metodológicos que existen, no alcanzaría con 1 año ni con 2 años siquiera. Si uno quisiera ver todos los diseños posibles y manejarlos bien, pues uno necesitaría más de 5 años tranquilamente formándose en eso. Lo que importa en este curso, ¿sí? Es, de algún modo, saber cuáles son los procesos, cuáles son los itinerarios de esos procesos, cómo de algún modo, ¿sí?, se desarrollan estos espacios, digamos, estos itinerarios, estos momentos, como quieran llamarlo. Y a partir justamente de lo que yo quiero investigar, la pregunta que me hago y cuáles son los objetivos, ¿sí?, qué tipo de investigación, qué tipo de objeto, qué tipo de conocimiento quiero construir, pues entonces en ese momento se utiliza o se busca, ¿sí?, se analiza qué tipo de instrumentos y qué tipo de muestras yo voy a tener que utilizar. Lo que les puede dar este curso es más bien orientaciones acerca de que si van a utilizar tal o cual metodología, pueden leer tal o cual cosa, además de una presentación general y básica un poco del, digamos, del universo de la metodología, darle orientaciones para leer aquello que puede a ustedes necesitar según sea el diseño metodológico que ustedes decidan utilizar en razón del objeto construido o del tema que ustedes han elegido para investigar. Porque uno de los errores más comunes justamente es que uno empiece por la metodología que quiere utilizar y a partir de ahí vea qué tema investigar. No, es exactamente al revés. Primero hay que ver cuál es el tema, cuál es la pregunta de investigación, qué objetivos quiero yo alcanzar, y a partir de ahí se ve cuál es la metodología, el diseño metodológico, los instrumentos, las muestras que yo voy a tener que investigar. Por eso es que durante todos esos encuentros, además de ir desarrollando un poco estos aspectos, los vamos a ir viendo, ¿sí?, tal como ustedes los van de algún modo aplicando a su propio proyecto de investigación. Por eso es que hay encuentros asincrónicos y sincrónicos, justamente. Y los últimos, si ustedes ven, es toda una serie de encuentros sincrónicos en los cuales vamos revisando, ¿sí?, lo que han hecho y vamos integrando todos los momentos, ¿sí?, hasta alcanzar y hasta llegar, ¿sí?, a un día, a una semana, ¿sí?, que son de la mitad más o menos de junio, en donde ustedes puedan entregar ese proyecto, ¿tá?, el cual por supuesto lo evaluaremos y le haremos justamente una evaluación y una devolución de ese proyecto. Es decir, el segundo parcial es un parcial que se va haciendo progresivamente durante todo el cuatrimestre. Este desarrollo de un proyecto de investigación. Por eso es que ya desde el lunes que viene, cuando estén conmigo, ¿sí?, yo les voy a tirar unos pequeños datos acerca de cómo comenzar. Y ya lo podemos decir, ya pueden ir pensando, ya pueden ir de algún modo buscando, haciendo una pesquisa interior, ¿sí?, ¿qué tema a ustedes les gustaría investigar? ¿Sí? Por supuesto, un tema que de algún modo tenga que ver con el área temática en la cual están estudiando, ¿sí?
Si están en genética será uno, si están en administración será otro, pero que un tema en el cual, por supuesto, ustedes se estén formando en la propia universidad. Hay ciertos criterios justamente también para elegir el tema, pero eso lo veremos más adelante. Pero ya vayan de algún modo pensando, ¿cuál es de los temas que veo y que he visto durante toda mi formación, dentro de mi carrera, dentro de la disciplina la cual estoy investigando, estudiando y me estoy formando, qué tema me interesa o me interesaría por algún motivo? ¿Sí? O porque no me ha terminado de convencer, o porque hay algo allí que no termino de vislumbrar, o es el tema es muy interesante para tal o cual cosa, por lo que fuera, hay un tema que de algún modo nos llama la atención. Ese puede ser el tema de investigación para este proyecto. ¿Y por qué no prepararlo para algún posible futuro tesis de investigación? Ese es un poco, digamos, el proceso que vamos a tener como cronograma. Ya les recuerdo, vuelvo a reiterarlo, es un cronograma tentativo, sin duda, pero que vamos a tratar de, ya les digo, más allá de la unidad 1 y 2, ¿sí? Que son fundamentativos y que acompañan durante todo el tiempo el proceso de investigación, como es la lógica, ¿sí? Eh, y las decisiones epistemológicas que trae consigo, pero el restante, digamos, es un trabajo, si ustedes quieren, continuo, progresivo, ¿no? Pero que seguramente les va a exigir al menos tocarlo una vez por semana o dos, porque si no, no termina de madurar el proyecto de investigación. ¿Eh? Quizás este sea el trabajo más arduo, no tanto el de aprender tales y cuales ideas, sino el de algún modo ir sacando de dentro de sí, de cada uno de ustedes, ustedes mismos, sacando de dentro de ustedes un poco todo este proceso del tema de investigación que les interesa, cuál será la pregunta, qué objetivos quieren lograr, y luego, por supuesto, qué diseño metodológico utilizar, qué instrumento de recabamiento de datos les parece más conveniente, cuáles serán sus muestras, de qué modo lo van a exponer. Bien, toda esa serie de decisiones es quizás a lo mejor lo que más tiempo lleve, ¿sí? En este tipo de materia. Por eso de alguna manera es para todo el cuatrimestre y de algún modo configura el segundo parcial. Y seguramente, ¿sí? Va a constituir fuertemente el final. Porque una vez que ustedes lo entreguen, le evaluamos y se lo devolvemos, es muy posible que tengan que revisarlo, afinarlo, para luego presentarlo en el final. ¿Eh? Como una parte del final que ustedes van a realizar. María Huerto, no sé si hay alguna otra cosa que me esté olvidando yo, pero si no, le abrimos un poco a preguntas para ver si tiene alguna pregunta en particular para realizar. Sí, exactamente. Si quieren hacer alguna pregunta, en tanto vayan ocurriéndose las preguntas, hago una aclaración. Desde el momento en que la UNOVA ha definido, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas, que estas asignaturas sean de carácter virtual, un pedido, sin agredir la voluntad de nadie, solo voluntaria a voluntad, es que ustedes abran las cámaras para que nosotros podamos conocerlos. Porque hablar a números, hablar a letras en globito, resulta una situación bastante ajena a la tarea docente en cualquiera de las formaciones que hayamos recibido. Así que les agradecería mucho, gracias a los que han abierto ya sus cámaras, sin violentar a nadie, por supuesto, no creo que sea un ejercicio de violencia en una era de comunicación, que vayan abriendo para que nos podamos conocer entre nosotros. Les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a la modalidad de evaluación, con respecto a los contenidos, con respecto a
la bibliografía. En principio, para la semana que viene, el profesor va a subir el texto el fragmento del texto de Inuk con el que va a trabajar en el horario de las 8, y yo voy a trabajar con el texto y las actividades que ya están consignadas en la plataforma correspondientes al texto de Gianella a las 10. Les vamos a dejar ahí probablemente a las 9:30, una media hora, para que ustedes salgan corriendo, se den la cabeza contra la pared, digan por qué estas dos personas nos están enseñando, etcétera, etcétera. Y después volver a las 10 a someterse a esta tortura de analizar un poco en conjunto la cuestión epistemológica y metodológica. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Algo que haya Yo quedado. tengo una duda con respecto al proyecto. Quería saber si es individual o grupal. Individual. Genial, Exacto. gracias. Nuestra sugerencia en general es, debido a que la mayor parte de las carreras de UNOVA sigue cerrando el ciclo de grado con un trabajo de tesis final, es que de alguna manera ustedes vayan acercándose a eso que podrán presentar como tesis final de grado. ¿Qué quiero decir? Acercarse a la bibliografía, ver si está actualizada, a los antecedentes o estado del arte con el que podrían contar para construir ese objeto de estudio, quién los podría dirigir, cuáles podrían ser los obstáculos que se presenten al momento de abordarlo y de comprobarlo empíricamente. Es decir, es un ejercicio de anticipación en relación a un asunto que después, con seguridad, va a constituir un dolor de cabeza, como nos ha pasado a todos los que hemos tenido que rendir, cerrar las carreras con una tesis de algún tipo. Entonces es una forma de anticiparse a esos inconvenientes. La sugerencia es que elijan algún tema que sea de su interés, pero que ya vaya perfilando ese tratamiento final, ¿no? Profe, ¿haremos toda la cursada virtual? Y hasta el momento la respuesta que nos han dado es que sí. Para estas asignaturas que son de carácter teórico, no así aparentemente para asignaturas que requieren entornos formativos físicos. Por eso se ha priorizado esas asignaturas para la presencialidad, y estas otras que son de carácter más eminentemente teóricas se han definido de manera virtual. Lo cual nos coloca en una situación bastante incómoda a todos, porque bueno, no tenemos la posibilidad de encontrarnos, de tomar unos mates juntos y de, a su vez, analizar con un poco más de detalle los textos. No es lo mismo cara a cara, sobre todo para un docente que mide muchas veces la comprensión de los estudiantes en función de la cara, inclusive en función de la posición física. Cuando uno ve que un estudiante se está moviendo mucho en la silla, sabe que está completa y definitivamente aburrido de lo que escucha, ¿no? Entonces se da cuenta, porque eso es como un pulso, y tiene que cambiar de tema, hacer un ejercicio, incorporar otro tipo de actividad. Esas posibilidades, bueno, son bastante lejanas por el momento al menos en este cuatrimestre. Profe, ¿el trabajo práctico que hay en la plataforma, para cuándo es? Eso es una pregunta ahí que está Sí. en el chat. Sería el trabajo, la actividad está propuesta como lectura, como guía de lectura del texto de Gianella. Es el texto que voy a tomar la semana que viene. No significa que ustedes lo tengan que hacer como una actividad obligatoria, sí que una vez que hayan leído el texto puedan revisar esas preguntas para ver si la lectura del texto les permite responder desde su comprensión a las preguntas. Siempre tengan en cuenta que los textos que ustedes se van a encontrar en asignaturas como esta son textos, como en cualquier otro campo, que tienen un vocabulario específico y muchas veces bastante extranjero en relación a las opciones de carrera que cada uno de ustedes ha realizado. Entonces,
Nuestra sugerencia con el profesor es siempre que a partir de la lectura del texto, si ese texto les resulta demasiado ajeno en lo que respecta al vocabulario que emplea, separen categorías, conceptos, nociones, afirmaciones que consideran fuertes, centrales, vertebrales de todo el resto, del todo el texto, perdón, y esas distintas categorías y nociones tráiganlas a la clase para que las podamos discutir, ¿sí? Porque por ahí puede que uno no esté en condiciones de responder una consigna porque está empantanado en la comprensión de un vocabulario específico que entorpece el sentido total del texto. Entonces, en ese caso, si se trata de términos o de afirmaciones que ustedes ven que son verdaderamente importantes para el texto y que no terminan de capturar el sentido propio de esa afirmación en el contexto epistemológico, metodológico, entonces sepárenlas, regístrenlas y tráiganlas a la clase para que podamos discutir sobre esos términos o sobre esos principios que ustedes puedan avanzar con una comprensión auténtica del texto, ¿no? Esto digo como una metodología de lectura que acompaña a cualquier guía. Las guías, excepto que nosotros digamos que esta guía es una guía para entregar o un trabajo para entregar, en forma individual o en forma grupal, se comportan simplemente como un acompañamiento para la comprensión y lectura de los textos, ¿sí? Ustedes pueden ir tomándolas o simplemente leer el texto y pasar revista por esas preguntas para ver si la comprensión ha sido plena. De la misma manera va a ser el que yo les suba las preguntas. Es simplemente como para uno le pega una lectura genérica y con las preguntas hacer una especie de relectura rápida, digamos, para lo que nos interesa ahora trabajar. Bien. ¿Alguna pregunta más? Por No, ahora. profe, entonces el lunes que viene entramos primero a las 8 y después de nuevo más o menos a las 9:30, 10. A las 10, exacto. Primero a las 8 desarrolla el profesor Bonillo y después a las 10 nosotros les vamos a poner los enlaces correspondientes con el horario, pero en principio para que ustedes se organicen a las 8 y a las 10. ¿Sí? Gracias. De nada. Nos estamos viendo si no hay ninguna otra pregunta para hacer la semana que viene. ¿Puede ser? Nos vemos. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.